Uno de los temas centrales de nuestra edición de hoy tiene que ver con Brasil, con este país que durante el último año ha tenido un cambio de gobierno, ha reasumido el gobierno Lula da Silva con buenos números. También estamos a punto de cumplir un año de una situación, esto va a ser el lunes, muy crítica en las primeras horas del gobierno de Lula, como fue el ataque al Plan Alto. Todo eso lo vamos a analizar en instantes, pero repasemos los números del primer año de gobierno de Lula. La población, 203.080.756 habitantes. La inflación anual en este año de Lula, 4,5%. El desempleo alcanzó el 7,5% en noviembre de 2023 y es la menor desde 2015. En materia económica, vamos a ver qué dicen los números. El crecimiento económico de 2023, 3%, cuando se preveía un 0,6%. El déficit fiscal, 7,82% en alza. ¿Qué pasó con algunas de las reformas tributarias aprobadas en el gobierno de Lula? Elimina impuestos a productos alimentarios de la canasta básica, se crea el IVA y que se estima que va a ser del 27,5%, el más alto del mundo. Impuesto a los fondos exclusivos o súper ricos, un 15% una vez al año. Ahí está el análisis en números, la mirada en números, lo más pragmático. Ahora vamos a trasladarlo a la mesa para entender un poco cómo fue este gobierno de Lula en su primer año, porque hay sorpresas a nivel tributario, pero también hay buenas razones como para esperar un 2024 también positivo para Brasil. Así es, Alejandro. A priori lo que podríamos destacar, yo lo sintetizaría en 3 puntos claves. Por un lado, el primer punto, la manera en la cual asumió Lula, ¿no? Lo decíamos en los títulos al inicio del programa, en una elección sumamente reñida, y no solamente eso, sino en la cual además, recordémoslo una vez más, Lula gana en el marco de la conformación de una alianza en defensa de la democracia, a la cual al PT se suman otros partidos, entre ellos partidos tradicionalmente de centro derecha y de derecha, opuestos a el bolsonarismo. Ese punto que efectivamente le permite ganar las elecciones a Lula hace ya un año es también una marca de su primer año de gobierno, porque no solamente conviven en una alianza parlamentaria con ciertas tensiones, el PT, sus partidos aliados, y esta alianza más extendida hacia los partidos de derecha y centro derecha, los tucanos, el famoso centrado, que es el que define todo en el Parlamento brasileño, sino que además conviven en su propio gabinete, donde hay ministros que provienen también de esas formaciones. En ese sentido, uno de los primeros objetivos que se planteaba el gobierno, nuevo gobierno de Lula, era esta idea de la reconstrucción democrática de Brasil, ¿no? El fortalecimiento de ciertas instituciones, bajar ciertas tensiones que habían marcado ese inicio de esta nueva presidencia a partir de lo que fue el intento fallido de golpe de Estado que vos recién bien recordabas. Y en una segunda instancia, sí, iniciar todo un proceso de políticas en términos económicos, fundamentalmente, que recordábamos recién en las placas, y seguramente nos vamos a detener un poco más ahora, y también algunas cuestiones centrales que lo diferencian de la gestión anterior del gobierno de Bolsonaro, incluso del de Temer, que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con cuestiones vinculadas a la protección de la Amazonía, con cuestiones vinculadas también a las defensas y al nuevo protagonismo de ciertas minorías que habían marcado sus gobiernos anteriores, y que Lula intenta poner en práctica a partir de un conjunto de medidas. El segundo eje fundamental, la economía. Claramente ahí es donde Lula obtuvo los mejores resultados durante este año, algunos de ellos inesperados. Los decía recién las placas, se preveía al inicio de su mandato un crecimiento de entre el 0,6%, 1% anual. Bueno, va a cerrar su primer año de gestión con un 3% de crecimiento para Brasil, logró bajar el desempleo, logró bajar la inflación. Desde 2019, que la inflación no bajaba en Brasil, logró un descenso en la tasa inflacionaria y logró una gran victoria política Lula, y diría también su ministro de Economía, ¿no? Aquel que había sido tan discutido al inicio de su gestión. Se hablaba de una posible catástrofe económica desde sectores incluso
aliados al PT, pero más de derecha, que veían en la figura de Haddad un posible ministro muy heterodoxo que iba a acrecentar el déficit de las cuentas públicas brasileñas. Bueno, no fue lo que sucedió y Haddad cierra este año, este primer año de su gestión económica, con una gran victoria política que es la reforma tributaria. Alejandro, no es cualquier reforma, son más de 3 décadas que Brasil viene discutiendo la posibilidad de reformar lo que se llaman los impuestos al consumo, que son hasta el día de hoy y hasta esta reforma de los más estrambóticos del mundo, de los que tiene Brasil. Recordemos, ellos no tienen una tasa de IVA como la que podemos tener nosotros, sino que hay una multiplicidad de tasas diferenciadas para distintos productos y de exenciones para otros productos, la mayoría de los cuales hacen recaer el peso de los impuestos o hacían recaer hasta la reforma, el peso de los impuestos en los productos de consumo masivo. Claro, bueno, ¿sí? ¿y ahora qué Esto pasa? se reforma. ¿Y ahora qué pasa, Leticia? Sí, coincido totalmente con Ever. Pensar cuando asumió Lula, se decía, bueno, el tercer gobierno y un gobierno con aliados del centro, incluso en el Congreso. Me parece que lo que podemos decir a un año de gobierno es que ha tenido claramente una muñeca política Lula para llevar adelante todo esto. La reforma tributaria de la que hablaba Ever lo hizo con el apoyo de legisladores que en su momento apoyaron a Bolsonaro. Y además no solo eso, sino incluso hasta notas que salían esta semana en la prensa brasileña de cómo ha logrado manejarse con las Fuerzas Armadas, ¿no? A un año, porque recordemos que a los pocos días de haber asumido, intentan tomar los 3 poderes de Brasil y lo que fue el gobierno de Bolsonaro con un apoyo muy fuerte de los militares que incluso formaban parte del gobierno. Pero esto también se puede pensar incluso en otros aspectos también que ha dado marcha atrás. Ever mencionaba el tema de la deforestación en la Amazonía, que fue un motivo por el cual Bolsonaro fue muy criticado internacionalmente, pero también en temas, por ejemplo, de las armas, que me acuerdo que Bolsonaro flexibilizó el acceso a las armas y habían aumentado, por supuesto, el registro, y Lula logró un descenso muy relevante en materia también del acceso a las armas, ¿no? Así que creo que son varios puntos en los que Lula no solo ha logrado dar marcha atrás con muchos de los proyectos o de lo que había avanzado Bolsonaro y que él había prometido, digamos, dar marcha atrás. Apelo a su experiencia. Más que, porque es una pregunta que les voy a hacer que no sé si tiene una respuesta clara, pero sí tiene, quizás el análisis y el conocimiento de ustedes nos puede permitir vislumbrar lo que puede llegar a pasar. Primer año, uno imaginaba un gobierno de Lula teniendo que cumplir con sus aliados. Sí. Quizás el segundo año empezaba a verse un Lula más auténtico con sus raíces, pero como le fue tan bien en este primer año, ¿va a cambiar? Y eso también puede generar una crisis un poco interna con su propio partido que está esperando que vuelva a ser lo que alguna vez fue. Bueno, hay que ver, pasa que se cuestionaba o había mucho temor de estas alianzas porque también se estaba viendo lo que había pasado con otros gobiernos progresistas de la región que se habían aliado a partidos más de centro o incluso centro-derecha para ganar y que una vez que asumían, bueno, veíamos algunos resultados que no eran los que esperaban. Me parece que en el caso de Lula, al haber demostrado que esto no fue así, de hecho, bueno, para sumar en el tema económico que hay un montón, no solo el que aumentó el salario mínimo, que bajó la inflación, incluso el Fondo Monetario la sitúa ahora de nuevo como la 9ª economía del mundo cuando se fue Bolsonaro estaba en el puesto 13, es decir que en tan solo un año pasó del puesto 13 al puesto 9º y reemplazó a Canadá, ¿no? Digamos, de alguna forma le quitó el lugar a Canadá, entre otras tantas cantidad de indicadores económicos que se podrían mencionar. Sí, yo creo que un poco tratando de responder también a tu pregunta, Alejandro, el desafío que se plantea el segundo año del gobierno de Lula, en términos económicos al menos, tiene que ver también con una cierta promesa en términos económicos que es bastante particular, digamos, si la relacionamos con lo que fue la caricatura en un inicio de lo que la oposición había hecho de un posible gobierno de Lula. El objetivo de Haddad para los próximos 3 años, y de Lula por supuesto, es bajar drásticamente el déficit fiscal. ¿Sí? Claro. Ese es un gran desafío. Ahora, la pregunta o la respuesta en cierta medida a tu pregunta es cómo van a bajar ese déficit fiscal. Arriba del 7%, ¿no? ¿Cobrándole impuestos a quién? Bueno, eso es lo que comienza a dar respuesta a esta reforma. Sí. Lo que propone esta reforma impositiva es, por un lado, aliviar impositivamente todo lo que es los productos de consumo masivo de la canasta básica, aliviar todo lo que tiene que ver con educación y salud en términos impositivos y reforzar todo lo que tiene que ver con otro tipo de productos no de primera necesidad y por último y no menor,
y ese también va a ser una gran batalla de 2024, la puesta en marcha de lo que es el impuesto a la riqueza que se propone el gobierno de Lula y el impuesto a la renta, a las ganancias financieras, ¿sí? Es decir, que van a la búsqueda de una reducción del déficit porque el propio Haddad lo dijo, eso es lo que a priori le permitiría crecer a tasas más altas a Brasil, pero el desafío entre estos polos más de derecha, más de petistas clásicos, va a estar puesto en dónde van a apretar más el zapato y dónde van a recaudar. Vamos a hablar de Brasil durante todas estas semanas y meses, porque evidentemente Brasil siempre es noticia para nosotros, pero